Hola, hola, muy buenas tardes, días, dependiendo de dónde estén. Para mí es muy grato dar inicio a esta entrevista junto a Mara Hernández, la entrevista de claves de negociación política en tiempos turbulentos. Es una entrevista en profundidad que realizaremos el día de hoy. Mara, déjenme introducir a nuestra invitada. Tiene un extenso y muy interesante currículum. Mara Hernández, bueno, tiene 15 años de experiencia como practicante investigadora en el campo de resolución de conflictos, en temas de procesos multiparte y democracia. Mara es doctora por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, donde se especializó en negociación, deliberación y resolución de conflictos. Como si esto no fuera poco, egresada también de la maestría en Administración Pública de Harvard, donde también se certificó como mediadora. Mara es miembro fundador del Consensus Building International Global Network, fue directora general del Centro de Colaboración Cívica, una de las organizaciones pioneras en México en este ámbito de nuestro campo de resolución de conflictos. Lo dirigió durante 7 años, ha sido asesora del Senado de la República en México, donde dirigió la iniciativa Un Congreso Eficaz y Propenso al Diálogo, donde trabajó con diversos legisladores de todos los partidos políticos representados en el Congreso para mejorar prácticas de negociación y deliberación. Mara es autora de numerosos textos, libros, Un Congreso sin mayoría, Mejores prácticas de negociación y construcción de acuerdos y de cabildeo ciudadano y democracia, Negociación política en democracia, 10 prácticas efectivas, entre otras publicaciones. Tiene más de 10 años de experiencia desarrollando capacidades de diálogo y conduciendo procesos de construcción de consensos, mediación de conflictos y formación de coaliciones ciudadanas. Ha sido consultora para la ONU, para el Centro Internacional para la Justicia Transicional, el Senado de México, el Banco Mundial, la USAID y el Gobierno de Canadá, entre otras instituciones. En la actualidad se desempeña como profesora asociada en Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Mara, bienvenida. Gracias por estar, por esta entrevista, donde vamos a ir de México a Chile, ahí pasando por toda la región, en clave de negociación política, la importancia ahí bueno, tú has investigado, has trabajado desde la teoría y la práctica en este ámbito y en tiempos de complejidad, en tiempos turbulentos. ¿Qué nos puedes decir de la importancia que tenemos en el campo de desarrollar capacidades de negociación política, la importancia, la necesidad de la negociación política para enfrentar las crisis, las turbulencias? ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia en México? Y ahí vamos abriendo la conversación. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Gonzalo. Me da muchísimo gusto estar aquí y tengo pues muchas ganas de compartir y reflexionar también con el auditorio que nos acompaña. Y empezar quizá nada más por eh, ver cuando estamos hablando de turbulencia, cuál es un breve diagnóstico, ¿no? Desde mi punto de vista, esta turbulencia está vinculada con dos fenómenos aparentemente contradictorios. Por un lado, una creciente fragmentación del poder. Esta fragmentación del poder ha sido muy identificada por nuestros colegas en el campo, ¿no? Ha sido incluso una de las motivaciones de varios de nosotros para dedicarnos a esto de la mediación, el diálogo, ¿no? Crecen el número de actores con poder de veto formal e informal en distintas coyunturas y contextos, y esto, pues, a veces genera confrontación e incluso violencia en el objetivo, en la búsqueda de los objetivos, pues, distintos que tienen estos actores, que van desde la multiplicación de partidos políticos en México, como el surgimiento de nuevos liderazgos en medios digitales en toda Latinoamérica y en el mundo, los movimientos sociales de jóvenes, mujeres, la influencia creciente de los mercados y de las empresas transnacionales, de la banca internacional, los liderazgos comunitarios. Creo que esto se ha dicho de muchas maneras. En nuestro campo es como algo así como, pues, digamos, bastante establecido, bastante documentado. Y lo que es paradójico es que al mismo tiempo que se ha dado esta fragmentación del poder, también hay un hartazgo frente al abuso del poder, ¿no? Creo que esas son las dos características de la turbulencia. Más voces, más actores, poder fragmentado y al mismo tiempo
un mayor hartazgo, un hartazgo ya generalizado con las distintas formas de abuso de ese poder. mm, Y también una, como de alguna manera, visibilización de esas distintas formas de abuso, como que de alguna manera todo este aumento de las redes sociales y las disposiciones, por ejemplo, en México de transparencia, que hemos avanzado mucho en nuestra legislación de transparencia, de pronto han permitido que se hagan bastante visibles estas redes de corrupción y de abuso, ¿no? Y en estricto sentido, pues esas redes de corrupción y de abuso, pues son negociaciones, son distintas formas de negociación. En México están documentados novedosos esquemas de corrupción, por ejemplo, que se llama la estafa maestra, ¿no? Donde involucran hasta instituciones académicas, altos funcionarios, empresarios, y que ha derivado en investigaciones periodísticas de profundidad, procesos judiciales en contra de altos funcionarios, y también está, por ejemplo, múltiples testimonios de los moches, les llamamos nosotros, o sobornos que se han ofrecido en las últimas administraciones a legisladores de distintos partidos para que apoyen la agenda legislativa del presidente y construir así mayorías artificiales. Creo que esto es una constante en América Latina. Entiendo que en Chile también este tipo de procesos de corrupción del proceso legislativo a través de sobornos ha sido que vienen a veces sí pueden venir desde el gobierno, pero también desde el sector privado, pues han sido denunciados totalmente. de distintas maneras, ¿no? Mm, Ustedes creo que le llaman las negociaciones de la cocina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho lenguaje popular que se ha generado en mm, torno a estas formas finalmente de negociación. El presidente las llamó las mafias del poder, ¿no? El presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, prácticamente ganó la presidencia, ¿no? Denunciando a las mafias del poder y prometiendo desarticular estas mafias del poder, que finalmente pues son distintos ejemplos de relaciones de complicidad finamente negociadas para preservar privilegios, desviar recursos, mm, y que por supuesto en el imaginario político, dado que involucran a políticos, pues eso es lo que la gente identifica con negociación política, ¿no? Y por eso se ha mm, creado, creo que yo, un estigma en mm, contra de la negociación, y yo creo que eso es lo que en el imaginario también significa, y creo que hay que partir de eso y de reconocerlo. Te voy a compartir nada más aquí rápidamente unas estadísticas, ¿no? Pero que creo que ejemplifican justamente mm, esto que hay en el imaginario, ¿no? Del Latinobarómetro del 2018, el 79% de la población entrevistada en América Latina considera que su país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. mm, Ya veíamos desde 2004 que los propios líderes políticos afirmaban que empresarios y medios de comunicación eran quienes realmente detentaban el poder. ¿En beneficio de quién? Pues de sí mismos, ¿no? mm, La corrupción ha sido considerada el segundo problema más grave en América Latina, en México y en 6 países más de América Latina. 66% consideró que la corrupción ha aumentado algo o mucho. En fin, la confianza también rota por esto, ¿no? La confianza no solamente en el gobierno, sino también en las relaciones interpersonales. Entonces, yo creo que es mucho de lo que hoy en América Latina, en nuestras sociedades, la persona de a pie identifica con negociación política, que es la participación en este tipo de redes. Pero fíjate que en paralelo, en este mismo contexto de fragmentación del poder, en México también hemos visto otro tipo muy distinto de negociación política. Hemos visto a actores políticos y sociales conformar coaliciones amplias para impulsar grandes transformaciones institucionales que profundizan la democracia en temas específicos y que también generan ruta para la atención a algunos de los problemas estructurales que enfrenta el país. Ya te ponía yo un ejemplo paradigmático, que es toda la legislación de transparencia. México tiene uno de los sistemas de transparencia más avanzados del mundo. Y mm, es gracias a ese sistema de transparencia, por ejemplo, que hoy tenemos tanta claridad sobre justamente cómo es que operan algunas de estas redes y pactos de corrupción. mm, Y entonces, ese es un ejemplo. El sistema mexicano de transparencia fue
fueron coaliciones amplias de ciudadanos y de tomadores de decisiones que que dialogaron en distintos espacios y de distintas formas para generar un objetivo compartido y avanzar estas agendas de cambio importantes. Lo mismo, otro Mara, ejemplo de esto es el Sistema Nacional de Búsqueda y de Personas Desaparecidas, perdón, ¿sí? Mara, no, ahí con todo lo que tú nos estás compartiendo y este contexto de complejidad, bueno, de turbulencia, de estigma con que partimos, ahí toca el lado oscuro y el lado que en el fondo, cómo la gente está visualizando la negociación política a partir de su experiencia de los liderazgos políticos, pero también la posibilidad alterna de encontrar vías de coaliciones amplias. Y ahí, hay una primera tensión, ¿no? La tensión entre esta idea de la negociación como una práctica secreta, escondida, esta cocina a los chilenos, o los motes, esta negociación de unos pocos, en el fondo no inclusiva, cerrada, que beneficia de alguna manera, puede ser un ganar-ganar, pero un ganar-ganar para algunos, no para la gran mayoría, eh, versus la posibilidad de espacios transparentes, abiertos, eh, pero ahí se nos produce, ¿no?, una tensión en nuestro campo, ¿no? La necesidad de contar con espacios de negociación efectivos que sean transparentes, que la gente le otorgue confianza, credibilidad, pero en nuestra práctica sabemos también esta necesidad también de contar con espacios cuidados, espacios en el fondo, esta generación de espacios de negociaciones cara a cara, de relaciones entre los negociadores. Ahí no sé cómo lo percibes, cómo lo ves. Claro, yo creo que por eso ha sido importante para nosotros documentar todos estos procesos de negociación que son cambios institucionales importantes que avanzan la democracia, que avanzan los derechos humanos y estudiar a fondo qué factores y qué posibilita este tipo de cambios. Sabemos que son procesos de cambio que en contextos de turbulencia, por ejemplo, te puedo decir que todo el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas surge en medio de muchísima turbulencia en nuestro país por la violencia del narcotráfico, la organización, el movimiento por la paz, que fue un movimiento que sacudió al país, ¿no? Y que de ese proceso, de esos movimientos, se generó pues un sistema en el que las víctimas están organizadas y forman parte integral de este Sistema Nacional de Búsqueda, que es muy extremadamente participativo y que ha sido co-construido. Entonces, bueno, ¿qué permite ese tipo, que esas turbulencias realmente eh, a, eh, transformen conflictos estructurales de fondo y atiendan formas de violencia estructural? Y cuando sabemos que el resultado son acuerdos legítimos, estables y efectivos, pero cuando uno entra a fondo a ver qué pasa, por supuesto que hay espacios de diálogo incluyente, foros amplios, plurales, asambleas, movilizaciones callejeras, pero hay también múltiples espacios, múltiples conversaciones en espacios cuidados, seguros, de interlocución, bilaterales, de pequeños grupos, digamos que, comités ejecutivos que forman las redes ciudadanas, en fin, todas estas conversaciones están, por definición, se dan en espacios alejados de los medios. ¿Por qué? Porque los reflectores no son algo importante para el escrutinio público, para la rendición de cuentas, para que puedan escucharse distintas voces, pero no son espacios propicios para la escucha empática, para el despliegue de la creatividad y la innovación, tampoco para el desarrollo, obviamente, de vínculos de confianza y de afinidad. Y no lo son porque por algo que en negociación se llama la paradoja de la representación, que dice, para superar conflictos muy altamente polarizados, los representantes de los distintos bandos, de los distintos partidos, tienen que alejarse, o sea, es decir, acercarse. El representante tiene que construir puentes y establecer confianza con la contraparte, ¿no? Que es el enemigo. Sin embargo, los representados desconfían de cualquier cercanía que se establezca.
Y esto es algo que ha estado bien documentado y que como sociedades, como ciudadanos tenemos que, obviamente, pues lo que platicábamos el otro día, Gonzalo, pues generar que permee en nuestra sociedad esta idea de que el diálogo con la otredad es algo necesarísimo y que por supuesto que sí podemos, que para que se dé ese diálogo con la otredad y realmente sea profundo y sea transformativo, uno tiene que construir espacios seguros. No puede uno estar pensando en cuál va a ser la nota la primera plana del periódico del día siguiente. Entonces yo te puedo decir que por ejemplo, esto lo decía incluso Alan García, el jefe de la misión de la oficina de la alta comisionada en Bolivia, que trabajó muchos años también en México, que incluso desde la oficina de las Naciones Unidas de manera explícita se habla en los buenos oficios de la oficina de la importancia de estas conversaciones en espacios seguros, en interlocuciones estratégicas y además múltiples. Es decir, gran parte del trabajo que hace una oficina como de la alta comisionada es en conversaciones estratégicas privadas. Si esto es cierto para una oficina que defiende los derechos humanos, pues tendrá que ser cierto también para cualquier congresista, para cualquier constituyente que quiera realmente hacer un aporte significativo en la articulación de acuerdos. No es viable, no es realista pensar en la articulación de coaliciones amplias y en la construcción de acuerdos políticos significativos sin espacios de interlocución en espacios seguros, no uno, múltiples. Al mismo tiempo, estos espacios seguros de diálogo tienen que estar informados, nutridos de foros y discusiones plurales, amplias, en redes sociales, en asambleas, en manifestaciones callejeras y, por supuesto, tienen que rendir cuentas de vuelta a esa esfera pública. Entonces, el secreto no está en constreñir los espacios de diálogo. Creo que eso sería un gran error. Es profundizar y multiplicar los espacios de diálogo e interlocución para que en conjunto nos puedan llevar a este tipo de acuerdos que puedan ser legítimos, estables y efectivos. Y no van a ser efectivos si no incluyen las distintas miradas y los distintos puntos de vista y si no hay un ejercicio realmente creativo y de imaginación política que no se va a dar en el medio de una asamblea popular. Qué Sí. interesante, Mara, y en el fondo, ¿cómo nos planteas en esta primera parte bueno, el contexto de esta turbulencia y mirar esta turbulencia también como algo positivo que viene a cuestionar de alguna manera prácticas de corrupción, prácticas de negociación, podríamos decir, que en el fondo prácticas derechamente corruptas de unos pocos, y tomar estas turbulencias, los movimientos sociales, la calle, en el fondo, este hartazgo de la ciudadanía como un elemento, en el fondo, movilizador, cuestionador también de las prácticas políticas, y como contrapartida, bueno, planteando en el fondo una revisión de las prácticas políticas que sean realmente efectivas. Y en ese sentido, ahí planteas como dos elementos, el tema de cómo construir coaliciones mayoritarias, amplias, y por otro lado, en el fondo, más que achicar espacio o constreñir espacio, esta cosa que no, necesitamos más diversidad de espacio, en el fondo, junto con foros públicos, asambleas, el espacio ciudadano, también espacios cuidados de conversación entre actores estratégicos, que no quiere decir en estos elementos que conversamos, no quiere decir que nos quedemos o con una transparencia 100%, estoy entendiendo todo como en una vitrina pública, eh, sino cómo generamos, multiplicamos espacios con distintos objetivos que ayuden a negociaciones efectivas, ¿no? Sí, bueno, nada más quiero aquí puntualizar esto de transparencia 100%, sí. O sea, el principio de ¿Ya? máxima publicidad es un principio que está consagrado en la Constitución mexicana y que yo pensaría que toda constitución moderna debe incluir en su constitución el principio de máxima publicidad. Ahora, déjame decirte que cuando se negoció en México, cuando se creó
la reforma constitucional y luego la Ley General de Transparencia, en la que participaron los 3 principales colectivos de sociedad civil en México, impulsores de la agenda de transparencia, organizaciones de derechos humanos, periodistas, en fin, realmente una red de redes que se sentó con 3 representantes a negociar durante 2 meses intensos, con representantes de las principales fuerzas políticas, con sus asesores, y produjeron un borrador prácticamente que como tal fue el que se aprobó en un 80%, digamos, pero ese borrador se construyó en un espacio absolutamente que se consideró privado. Esto no quiere mm, decir secreto, perdón, un espacio seguro. Eh, mm, eh, este, este espacio, y hubo reglas, no vamos a salir a los medios hasta que no tengamos un proyecto. No vamos y vamos además a hacer una comunicación conjunta de esto es lo que hay, ¿sí? Una vez que se presentó el proyecto, esto sí hubo audiencias públicas plurales donde todo el mundo comunicó y donde se hizo incluso explícito en qué temas había disenso en el grupo. Y en ese momento los distintos partidos políticos y las organizaciones civiles salieron a los medios también a hacer públicos algunos disensos y algunas coincidencias, incluso hubo momentos de tensión nuevamente en el espacio público respecto de lo que se estaba presentando, pero el proceso de negociación más intenso y de co-creación, donde se desplegó realmente una deliberación intensa de revisar toda la legislación internacional, de hacer un análisis comparado, de discutir en profundidad, eso se hizo en un espacio seguro en el que había un acuerdo de mantener, digamos, los medios afuera para que pudiera desplegarse ese ejercicio creativo y de construcción de confianza que fue inédito. Qué interesante, qué interesante. Y ahí, en el fondo, Ujú. entendiendo que el principio de transparencia, como tú dices, no se pone en cuestionamiento, es finalmente todos estos productos, todo lo que sale de esta conversación finalmente es transparentado, es de conocimiento público. Entonces ahí una manera de combatir esto que llamamos la cocina, ¿no? O cómo evitar que los actores se pongan de acuerdo a espaldas del público de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, el espacio en el que se construyen esos acuerdos es un espacio que se debe cuidar como un espacio seguro. Lo que, Claro. lo que no podemos, lo que no podemos aceptar como ciudadanos es que esos acuerdos sean de alguna manera inamovibles, que no se sometan al escrutinio público en otro momento. Por eso Claro. te decía yo que el secreto está en multiplicar los espacios de diálogo, los espacios de interlocución, porque para cumplir con múltiples objetivos que finalmente se requieren para que un acuerdo político de estas dimensiones sea legítimo, estable y efectivo. Mm, Entonces, por ejemplo, necesitamos decíamos, creatividad, estudio en profundidad, escucha a fondo de temas complejísimos en un escenario. Fíjate que el trasfondo de estas negociaciones era el conflicto de Ayotzinapa en México, de los 43 estudiantes, y había en las calles una turbulencia extrema. Y algunos de los colectivos sentados a la mesa eran de las organizaciones completamente eran parte de esas movilizaciones. Y mm, por supuesto, entonces que lo que estaba en ese espacio seguro trabajándose no era, no era como personas que compartieran bandos. Eran, de mm, hecho, en un sentido, eran de bandos opuestos. mm, Unos, porque había representantes del partido en el poder, y por otro lado estaban estos representantes de quienes estaban en las calles manifestándose, y de hecho, pues se salían en la tarde después de trabajar y se iban a la manifestación algunos de los que estaban en la mesa, pero se cumplió con ese compromiso de que ese espacio iba a ser un espacio de trabajo en profundidad, deliberativo, intenso, de co-creación. Y se cuidó que fuera eso, un espacio para la creatividad, para el coaprendizaje, para la deliberación en profundidad.
ese espacio esa mesa de trabajo cumplió esa función, pero las audiencias públicas y plurales fueron igualmente importantes, porque en esas audiencias públicas y plurales hubo objeciones a algunas partes del texto, distintos actores objetaron partes del texto, algunos de esos objetores eran actores con mucho poder, como la Consejería Jurídica de la Presidencia o como el Banco de México, y, y que querían incluir más candados y restricciones al principio de máxima publicidad por cuestiones de seguridad, por cuestiones de, en fin. Sin embargo, tuvieron que hacer sus objeciones de manera pública y entonces hubo un intercambio público y eventualmente sí se hicieron, se recogieron algunas de esas objeciones, pero digamos que en un momento dado la consejería preparó 84 objeciones que en un momento hizo de manera privada a los representantes del partido del PRI en este caso, porque era una administración priista, entonces se los hicieron llegar. En algún momento estos se hicieron públicos, estas objeciones, y de esas 84 objeciones al final quedaron 10, ¿sí? Pero todo esto finalmente fue sometido al escrutinio público. Entonces, es como, y uno de los espacios fundamentales para ese escrutinio público fueron esas audiencias públicas y plurales. Entonces, es esa combinación de espacios la que nos produce, al final de cuentas, un producto de extrema calidad técnica y que recoge el interés público y que además tiene una enorme legitimidad. Y en ese sentido entiendo, en los textos que tú has desarrollado en conjunto con otros autores también, hablan de algunos componentes de estas negociaciones efectivas. Uno, bueno, un poco tú lo que has ido contando, estos diálogos de calidad, estos elementos de calidad de un buen diálogo que tengan los procesos de negociación efectiva. Y algo también nos estás diciendo ahí también, ¿o no? De la inclusividad, ¿no? Cada vez más y de alguna manera, en parte de tu diagnóstico inicial de este hartazgo, de esta molestia, de esta frustración ciudadana, podríamos decir, radica en la falta de construcción de espacios incluyentes, ¿no? Parece que la inclusividad aparece como un rasgo fundamental en la validación de estos espacios de negociación efectiva. Y ahí ponerte, no sé, como contrapunto, ya has puesto ejemplos de México, quizás desde Chile ahí poner el ejemplo de lo que está pasando hoy con la Convención Constitucional bastante inédita, en que de alguna manera llega, se compone, su composición de alguna manera viene a dar respuesta a los problemas de inclusividad, ¿no? Con una convención compuesta por múltiples grupos, mucha presencia de independientes. De manera inédita tenemos una convención paritaria, 50% hombres, 50% mujeres, con composición de los pueblos originarios de Chile, también con cupo reservado. O sea, el principio de inclusividad viene a ser un elemento, un pilar bien fundamental en la convención. Y entiendo también que en el desarrollo de uno de los principios también pilares que ustedes plantean de negociaciones efectivas. Sí, ya tienen un piso de inclusividad extraordinario. El gran reto va a ser, creo, el trabajo en comisiones para ya profundizar temas particulares y que evidentemente pues que se reconozca que cada uno de esos temas complejos que aborde la constituyente tendrá que generar sus propios procesos de construcción de acuerdos legítimos, estables y efectivos y que por lo tanto una buena práctica ahí, por ejemplo, será que se tomen el tiempo los constituyentes de consensar foros con la mayor inclusividad de voces en temas específicos. Por ejemplo, eso es una buena práctica que han seguido los legisladores en México cuando se construye esa voluntad política de trabajar un tema de manera conjunta o cuando la sociedad civil exige a los distintos grupos políticos y se logran estos procesos como por ejemplo el de transparencia, la participación en las audiencias, quienes estaban en las audiencias, se consensuó ampliamente entre los distintos partidos políticos, entre los distintos colectivos de la sociedad civil, y entonces, ¿qué sucede? Que estas audiencias pues tenían una extraordinaria pluralidad y una extraordinaria calidad.
Entonces ahí, entre más voces, mejor. Digamos, si en el espacio seguro de diálogo queremos ser muy estratégicos y a lo mejor incluso tener conversaciones bilaterales con personas clave, o a lo mejor con un grupo reducido, pequeño de trabajo que se forma con diferentes perspectivas, puntos de vista, pero que va a trabajar, digamos, en este espacio seguro que no puede ser por definición masivo. Las audiencias, los foros pueden realmente más bien organizarse bajo la premisa de que no quede ninguna voz fuera, ninguna voz relevante. ¿Y quién decide quiénes son voces relevantes? Pues los representantes electos popularmente, ¿no? Entonces esa es una fórmula que puede servir, pero hay que trabajarla en combinación con los espacios seguros de diálogo. Una recomendación también ahí es que se identifiquen expertos, de estos expertos muy reconocidos por todas las partes. Hay veces que para ciertos temas, por ejemplo, puede haber un experto que todos reconocen, ¿no? Pero hay veces que el tema a lo mejor es más polarizante y se requieren a lo mejor 2 o 3 expertos que representen las distintas visiones, pero incluir a un grupo, digamos que selecto de expertos de la confianza de los congresistas, de los representantes políticos, es una buena práctica también, porque entonces, digamos que eso despolitiza, despartidiza un poco la discusión y aumenta la calidad de las propuestas que se van construyendo, pero finalmente en estos grupos de trabajo plurales, compactos, no sé si me explico, que Sí. pueden luego regresar a espacios públicos mucho más plurales, mucho más amplios, ¿no? O incluso también regresar a ellos y también recoger de ellos insumos, ¿no? Me explico, o sea, como que puede haber un foro inicial amplio, luego un grupo de trabajo pequeño y luego otra vez regresar a este foro amplio, ¿no? O sea, que estén comunicados el espacio seguro con el espacio amplio y plural de escrutinio de lo que se trabaja en el espacio seguro. Está buenísimo. Hoy, Mara, hablando de inclusividad, bueno, tenemos harta gente en el foro ahí opinando de distintos lados, agradecidos que estén participando. Tenemos, por ejemplo, ahí Gachi Tapia nos dice muy interesante, creo que la dificultad de la paradoja podemos diferenciar la participación de la representación. Eh, Rita nos dice que le tiene miedo a que no sabe el político que se corrompe. El tema de la confianza surge, la confianza como base del encuentro. Eh, Gracias ahí a todos. Ahí desde México, desde Sonora también, tiene un presidente con legitimidad, pero que sus principios han generado una polarización social. Ahí también Rita pregunta si los políticos generan la polarización o la aprovechan. Eh, Luisa nos dice ahí, ay, se me fue, muy interesante, los foros amplios para comenzar con los espacios seguros, los temas de polarización, confianza. Claro, ahí probablemente surge la pregunta por la polarización, ¿no? Cómo el mundo político, cómo llegar al mundo político a espacios, todo lo que estás describiendo de diálogos de calidad, la inclusividad, de generar estos foros. eh, Cómo convive con un contexto que también de polarización en que muchas veces los representantes quizás en función de más que una mirada común, benefician también o les sirve, les es funcional también, ¿no? La polarización, el uso de las redes sociales. eh, Tú ahí sí nos puedes contar, no sé, tenemos en tu experiencia ahí con capacitando, formando en el Senado de México a distintos congresistas, no sé si cómo fue esa experiencia, si de ahí puedes rescatar algo de la importancia también de que los actores políticos tengan herramientas claves de negociación política. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves desde tu experiencia Sí, esto en clave de polarización, en clave de actores que no necesariamente están dispuestos a la inclusividad o a un diálogo de calidad, ¿no? claro. Oh, híjole, pues un montón de preguntas. Qué padre que haya tanto interés. Bueno, ya estoy aquí sacando mi mexicanismo, pero empiezo con el tema de los políticos para eh, proponerles pues que no generalicemos. Yo creo que eso es algo importante. Los políticos como los individuos somos realmente únicos. Cada político es único
e irrepetible. Y yo, por supuesto que como ciudadana, pues todo el tiempo veo noticias sobre políticos impresentables, ¿no? Políticos, algunos de ellos que incluso acaban en la cárcel o que son pues criminales, y abusadores de derechos humanos. O sea, creo que por supuesto que hay casos de esos, pero también he tenido la fortuna de conocer políticos y políticas estupendas, estadistas que por supuesto que tienen esa capacidad de poner por encima el interés público de su interés particular. Y en el caso particular de las de negociaciones, de las investigaciones que hemos hecho, resulta que detrás de cada uno de estos acuerdos significativos políticos hay siempre al menos 2 o 3 interlocutores confiables, políticos de alto nivel que personas de sociedad civil y de los diferentes partidos políticos dicen, fulano de tal fue clave para que esto saliera. Yo como partido de izquierda reconozco en ese partido de derecha o en ese partido, yo soy del PAN, pero reconozco en alguien del PRD o en alguien del PRI, que esa persona es un interlocutor confiable. Y los hay de todos los partidos políticos. Te puedo mencionar, por ejemplo, que una de las personas identificadas como interlocutor confiable en el Congreso, en las investigaciones que hicimos en el Congreso, es el actual subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Entonces, es un ejemplo de Morena, pero también Arely Gómez, que fue después fiscal general, fue del PRI, también reconocida como interlocutora confiable, Laura Rojas del PAN, y te puedo dar como una larga lista después de políticos, con nombre y apellido, y por eso los quiero nombrar, ¿no? Porque son personas con nombre y apellido que identifican como interlocutores confiables. ¿Qué es un interlocutor confiable? Alguien que siempre habla con la verdad, que nunca se compromete a nada que no puede cumplir y que son estudiosos y conocedores de su tema. Entonces, eso va a ser bien importante, que ahorita en el Congreso Constituyente en Chile y bueno, en los congresos en Latinoamérica, tienen que estar la sociedad civil y también los actores políticos identificando, haciendo esa tarea. Por eso son tan importantes las conversaciones bilaterales, porque es a través de esas conversaciones bilaterales que uno puede hacer pequeños acuerdos. Por ejemplo, vamos a organizar un foro y uno le propone al legislador, vamos a organizar un foro, y resulta que el legislador dice, sí, hagámoslo, pero luego no incluye a lo que, no cumple lo que se comprometió, invita a las personas que quiere o utiliza el foro para fines personales. Bueno, ya sabemos que esa persona no es un interlocutor confiable, pero por el contrario, si ese actor va cumpliendo los acuerdos, entonces sabemos que allá hay un interlocutor confiable. Entonces hay que estar con esas antenitas paradas para identificar a esos interlocutores confiables y a partir de eso tejer redes de confianza, ¿no? Que son absolutamente indispensables, como lo decía ayer Lederach, para que avancen acuerdos políticos legítimos, estables y efectivos en un contexto de fragmentación política. Sobre el tema de la polarización, creo que nosotros a veces como mediadores satanizamos, facilitadores, a veces te podemos tender a satanizar la polarización. Creo que la polarización, y en esto también personas como Lederach y otros estudiosos del enfoque de transformación de conflicto, saben y han reconocido que si bien la polarización puede tener efectos muy perversos y puede derivar en violencia, a veces justamente es la vía para visibilizar formas de violencia estructural y problemas que no han sido atendidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te hablaba de que pues ese contexto, ¿no? De Ayotzinapa que estaba en el trasfondo y que probablemente ayudó justamente a que avanzara esta agenda de transparencia, ¿no? Entonces, la polarización puede ser necesaria para visibilizar y creo que tanto políticos como sociedad civil, pues en ocasiones tienen que hacer estas como, digamos que formas disruptivas eh, pues de manifestar su descontento, de hacer la protesta, la movilización. La cuestión es que desde esa polarización extrema es muy difícil construir acuerdos legítimos, estables y efectivos, porque por lo general va a haber distintos puntos de vista, y la polarización hace muy difícil que se escuchen distintos puntos de vista. Entonces, si usamos la polarización para imponer perspectivas de un solo bando, perspectivas de una facción, y entonces articulamos coaliciones minoritarias, ¿no? La mínima coalición necesaria para
aprobar, para construir un acuerdo y pasamos por encima de intereses legítimos que la otra parte pueda tener, pues entonces estamos utilizando el poder sobre, ¿no? La polarización para empoderarnos sobre el otro o la otra visión, la otra perspectiva. Pero bueno, también desde la polarización podemos construir puentes para ejercer poder con la otredad y también pues con procesos mucho más incluyentes, ¿no? Que son como los ejemplos que te he compartido, ¿no? Y que bueno, no sé si eso ayuda y no Sí. sé si No, buenísimo, hubo, creo que buenísimo. son, Ahí, sí, sí, ahí siguen opinando desde Paraguay, desde Córdoba, Argentina, desde distintos lados. Eh, Mara, bueno, ahí nos toca distintos, nos vas dando como distintos elementos, ejemplos y muy, muy bueno esto, ahí se te agradecen haber dado nombres de repente de no caer en la estigmatización de hablar de los políticos y también la importancia de lo que plantea, la importancia de la polarización, si tomamos sus efectos en el fondo que generan también cómo tomar la protesta, el movimiento social como un factor de engranaje y que mueve, que moviliza cambios a los cambios estructurales, ¿no? Nos ha hablado también de la importancia de la calidad del diálogo, de que estos procesos sean incluyentes y toma el tema del poder, ¿no? Esta dimensión, esta última dimensión que tomas del poder, eh, y ahí tú planteas este tema de la coalición, cómo a veces se forman coaliciones, ¿no? Coaliciones que bloquean, que pueden bloquear con coaliciones ganadoras, coaliciones que puedan construir mayorías que sustenten cambios, ¿no? ¿Cómo ves ahí, si nos puede hablar un poquito de eso, en contextos quizás de la necesidad un poco de, bueno, cómo nos hacemos cargo de la necesidad de generar y construir cambios que sean sostenibles? claro, ¿Cómo construir claro, estas mayorías necesarias? claro. Bueno, lo primero es que Y en no medio de quedarnos esa quizás, fragmentación, perdón, no ¿sí? quedarnos solo en la coalición que bloquea, cómo dar el paso Sí, a la construcción de una coalición que transforma, ¿o no? Podríamos decir cómo... claro. Claro, sí, bueno, lo primero es que recordar, ¿no? Que estamos hablando de un contexto de fragmentación, entonces es una realidad que toca todos los países de la región y a nivel global también, ¿no? Hay cada vez esta fragmentación del poder, quiere decir que pues en realidad nada avanza sociopolíticamente sin coaliciones. Entonces, esto quiere decir que hay que articularse y eso obviamente ya dijimos requiere diálogo, requiere múltiples conversaciones, por eso insisto que no podemos plantearnos procesos de transformación y de construcción de acuerdos sin múltiples conversaciones bilaterales. No se pueden construir coaliciones de ningún tipo sin esas interlocuciones en espacios seguros. Y hay, bueno, dos tipos de coaliciones, como bien decías, las bloqueadoras. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de una coalición bloqueadora? Es que son importantísimas, ¿no? Que son simplemente las coaliciones que se articulan como actores de veto informal, ¿no? O sea, de facto, no es que a lo mejor nadie en la coalición tenga poder de veto, pero como nos articulamos y nos organizamos para bloquear que avance cualquier proceso de retroceso, por ejemplo, en la afectación en materia de derechos humanos o para también a veces para justamente visibilizar formas de violencia estructural o cultural pueden salir estas coaliciones, ¿no? Que finalmente que pueden ser incluso con tácticas disruptivas, son por lo general, pero pueden jugar un rol muy importante. Sin embargo, son las coaliciones ganadoras las que construyen visiones de futuro compartido, las que son necesarias para avanzar reformas de gran calado en el marco institucional y son el motor de las transformaciones sociales significativas, ¿no? Estas grandes coaliciones pueden dejar fuera actores cuya situación de privilegio o influencia desmedida en un asunto público, de interés público, sea importante dejar fuera porque es un actor de status quo que no va a querer ser parte del consenso. Te voy a poner el ejemplo en México después de las elecciones de 2006. Estaba muy cuestionado el poder de las televisoras, se les acusaba de haber sido completamente imparciales y además se les acusaba también de haber querido coaccionar a los legisladores para aprobar reformas a cambio de espacios publicitarios. Entonces se aprobó una reforma constitucional que les quitó, literalmente expropió el derecho de las televisoras y de las radiodifusoras de vender publicidad en tiempos electorales.
Esto fue posible gracias a una coalición amplia y plural de las tres principales fuerzas políticas que se reunieron a puerta cerrada y dijeron, no vamos, por supuesto, aquí a incluir, a preguntarles su opinión a los medios de comunicación. Y pues sí, aprobaron la reforma muy rápido después de haberla consensado en privado, ¿no? Entonces, incluso es como una especie sí se organizaron debates, pero fueron muy rápido porque se temía que la presión de los medios de comunicación revirtiera el consenso que se había logrado, ¿no? El riesgo de este enfoque es que puede pasar por alto intereses legítimos de este actor o sector de la sociedad, ¿no? Hubo un caso similar pero de reforma tributaria, que fue un desastre, porque pasaron una reforma tributaria que no tomó en cuenta la perspectiva del sector empresarial y acabó siendo una reforma que afectó al sector empresarial y que tampoco aumentó de manera importante la recaudación. Entonces fue un perder-perder y esto también fue con esta misma lógica de dejar fuera, ¿no? Entonces, creo que es delicado que dejar fuera actores de la conversación y que de alguna manera, si vamos sobre todo, creo que ahorita, por ejemplo, en Chile hay como un sentimiento fuerte antiempresarial. Yo no me cuesta trabajo imaginarme un Chile hacia los próximos 10 años sin un sector empresarial dinámico, creador de empleos, que tiene como mínimas certezas, pero al mismo tiempo me queda claro que hay privilegios y que se tienen que modificar y tiene que haber como reformas de fondo, ¿no? Que equilibren el poder y que creen un piso más equitativo para la sociedad chilena. Y entonces, pues creo que va a ser una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo generar puentes de interlocución con este actor del sector privado que está por la misma hartazgo de la sociedad civil, a lo mejor subrepresentado, pero que de alguna manera pues será importante que sus intereses legítimos puedan ser tomados en cuenta, ¿no? En algún momento. O sea, el desafío ahí probablemente es como tú bien dices, cómo dar espacio, cómo generar un espacio genuino para que esos intereses sean escuchados, que no es lo mismo que quizás, o el temor de muchos, sobre todo en experiencias pasadas, como tú planteabas, de que un sector económico particular coopte la discusión política, en el fondo. Yo creo que ahí, pero que, como tú dices, ese sentimiento quizás o esa desconfianza antiempresarial no se transforme en excluir la opinión o la voz de algún sector en particular. Exactamente. Y bueno, pues sí es un reto importante porque para a lo mejor ciertos temas sí puede ser importante que por lo menos se pueda articular un consenso, digamos, anti-status quo, ¿no? Y ese consenso, bueno, digamos, un consenso al interior de una coalición, ¿no? Que quiere impulsar un cambio, como te decía yo, el consenso de los legisladores que dicen, vamos a expropiarles, o sea, vamos a quitarles a las televisoras el derecho de comercializar en tiempos de campaña el tiempo aire, porque eso está distorsionando la democracia, está distorsionando el voto, y bueno, y era además 2 años después del informe de las Naciones Unidas, ¿no? De la democracia en América Latina, que hablaba de los poderes fácticos y justo señalaba los medios de comunicación. Entonces yo creo que fue muy sano generar este espacio seguro que excluía a los medios de comunicación, ¿no? O sea, creo que sí es y que siendo tan alto su poder, pues sí, agarrarlos un poco desprevenidos, pues a lo mejor no es una mala idea, ¿no? Ahí es donde pues entran estas consideraciones estratégicas, pero tenemos que tener presente que sí hay un real riesgo, ¿no? De finalmente generar una legislación coja cuando se pierde de vista un interés de un sector, un interés legítimo de un sector. Entonces, yo creo que, digamos, en el caso particular de Chile, pues puede ser muy interesante identificar a lo mejor esos interlocutores muy confiables, muy prestigiados, eh, que puedan de alguna manera articular
el interés legítimo del sector empresarial, ¿no? Por ejemplo, alguien puso ahí algo de los think tanks, ¿no? En el México hay algunos think tanks Sí. independientes Alejandro Rechler de Costa Rica. que tienen mucho prestigio, ¿no? Y que todo el mundo, ok, puedo no estar de acuerdo siempre contigo, pero sí considero que eres un actor serio, una persona, una investigadora, un analista serio que va a dar como opiniones desde, digamos que una perspectiva afín al sector empresarial, que entiende su funcionamiento, que conoce sus retos, pero que no tiene digamos que tiene esa reputación de ser un interlocutor confiable y alguien que puede hablar a favor del interés público. Creo que uno de mis textos favoritos es un artículo publicado en la revista Nature, por un economista que se llama Ernst Fair y otros colegas, es un economista suizo, que hacen una serie de trabajos experimentales y muestran que en los famosos dilemas sociales o dilemas del prisionero o demás, donde está en conflicto el interés particular privado cortoplacista con el interés, digamos, común de la colectividad, ¿no? Hay 65% de las personas cooperan, o sea, son cooperativas, es decir, están dispuestas a ver por el interés común siempre y cuando piensen que el otro o la otra persona está dispuesta a ver por el interés común. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Pues de que los seres humanos estamos en general, tenemos una predisposición a construir redes de reciprocidad y confianza. Pero, ¿qué pasa? Que hay un veintitantos por ciento que solo coopera de manera oportunista, ¿no? Solo coopera, pues, si le van a dar un premio o si va a haber un castigo por no cooperar. Y hay hasta por ahí 10% que es cooperadores incondicionales. Entonces, pues eso, lo comento, es un dato porque a veces nos han vendido la idea de que el ser humano es egoísta, que solo ve para su bien. Hay evidencia empírica de que no es así, de que los seres humanos tenemos una predisposición y estamos de alguna manera nuestra naturaleza inclinada a la cooperación por lo menos condicional, y entonces creo que eso nos puede alentar pues a buscar esos interlocutores confiables. En todos los sectores los hay, y asegurarnos de que la mayor cantidad de voces y perspectivas sean incluidas en este proceso tan interesante que vive Chile. Buenísimo, buenísimo. Mara, imposible no preguntarte desde tu perspectiva feminista vivimos tiempos ahí de cambio en la región y la perspectiva también de género nos impone en el ámbito de la negociación política desafío. En Chile, por poner un ejemplo, la mayoría de las autoridades políticas, alcaldes, diputados, senadores, eran hombres, por lo cual las negociaciones políticas se dan en ámbitos masculinos, hombres negociando. Bueno, la convención es paritaria, 50% se instaló el tema. ¿Qué le aporta? ¿Cómo tenemos que mirar desde la perspectiva de género la negociación política? ¿Qué le aporta también esta irrupción? Sí. Ok, Es pues una mira, pregunta muy gigante, te da brevemente, poco tiempo. sí, es una pregunta gigante, pero bueno, sí, a ver, te comparto algunos como ideas generales. La primera es que, bueno, que sí partimos de estudios de género en materia de negociación que apuntan que se hicieron desde los 70s, 80s y 90s del año pasado y que han continuado en las últimas décadas, y que hablan de la tendencia de las mujeres a ejercer el poder en lugar del poder sobre, en sus ámbitos tradicionalmente femeninos, entre comillas, de actuación, ¿no? Que es la comunidad, la familia, etcétera. Mientras que los hombres en sus respectivos espacios tradicionales, que ya cada vez es menos, obviamente que esto está cambiando rapidísimo, ¿no? Pero que, digamos, en lo históricamente masculino, que obviamente incluye la política y el sector privado, la tendencia más a ejercer el poder sobre, y por eso, bueno, pues estas estructuras jerárquicas que son muy características de lo que del feminismo se llama el patriarcado, ¿no? Desde el feminismo, y entonces lo que es interesante es que también hay mucha,
evidencia de que cuando las mujeres se aproximan a estos espacios tradicionalmente masculinos, y es muy común que si buscan ser asertivas se les tache de agresivas o conflictivas cuando exhiben comportamientos entre comillas ambiciosos que en un hombre no son sancionados, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, esto genera como una cierta como camisa de fuerza, ¿no? Para la mujer que incursiona en estos ámbitos tradicionalmente masculinos. Yo creo que muchas colegas por ahí también podrán dar fe de esto, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, digamos, cuando ya no estamos hablando de una mujer incursionando en lo masculino, sino que estamos hablando de esta incursión de paritaria, ¿no? Entonces surge una gran oportunidad de que las mujeres puedan construir realmente redes de poder con otras mujeres de distintos partidos, de distintos orígenes étnicos y hasta religiosos, y espero que ojalá que suceda esto en el constituyente Ya se de está dando Chile, ¿no? efectivamente. Sí. Para ampliar el marco de igualdad de derechos de mujeres y para la atención a la violencia, ¿no? Que son temas importantísimos y pendientes justo para lograr mayor paridad en la sociedad y para detener la violencia. Pero también redes de poder con hombres y mujeres para visibilizar otras maneras de ejercer el poder y en espacios para construir espacios deliberativos incluyentes, coaliciones amplios, donde con esa lógica de poder con y yo no veo, de hecho, otra forma de colonizar los espacios tradicionalmente masculinos que sea realmente significativa y transformadora que esto, ¿no? Porque de otra manera estaríamos replicando formas patriarcales de ejercer el poder. Digo, yo creo que pues sí podemos quejarnos, ¿no? De que se nos etiqueta por ser ambiciosas al ser asertivas en ámbitos masculinos, pero más a lo mejor quejarnos menos de estas etiquetas y más bien concentrarnos en hacer una genuina diferencia en nuestra forma de ejercer el poder político, porque creo que a veces algunas mujeres, al contrario, ¿no? Son colonizadas por la forma tradicional de ejercer el poder sobre, ¿no? Y creo que hay eh, pues no está bien que se les tache más rudamente que a los hombres, pero pues una mejor apuesta sería ejercerlo de una manera radicalmente distinta. Mara, se ha pasado esta hora volando. Te agradecemos, agradecer a todos los que han seguido esta conversación, esta tremenda conversación contigo, tu tremenda experiencia en estos temas, conocimiento, humildad también ahí para tocar los temas de espacios seguros, el tema de la diversidad de espacios, las coaliciones ganadoras. Creo que hay un montón de conceptos que es necesario seguir indagando, estudiando para fortalecer nuestro entendimiento de las negociaciones políticas, sobre todo lo que nos plantea inicialmente del desafío de la negociación política en este nuevo contexto. Te dejo ahí para cerrar. Gracias, muchas gracias. Y tú cierra, Mara, ahí. Puedes Gracias, pues cerrar estamos ahí. sobre el tiempo. Yo la verdad es que Vale. encantada y agradecidísima. Espero que podamos continuar en distintos espacios esta conversación. Te mando un abrazo muy fuerte hasta al Cono Sur. Gracias, Mara. Gracias, gracias a todos.